Saludos. En este ejercicio vamos a crear una aplicación de login en el que el usuario ingresa su correo e ingresa una contraseña para poder acceder a una aplicación. Por ejemplo, eh, vamos a darle aquí, en este caso, acceder y ya podría estar accediendo a un menú, a una portada, etcétera, una página de inicio. En caso de que el usuario escriba su contraseña incorrecta, vamos a darle aquí a acceder, le va a indicar clave incorrecta. Y si se trata de ingresar un usuario que no existe, la aplicación le va a indicar que el usuario no existe. Desde el lado del cliente, en la aplicación como tal, vamos a desarrollarla mediante el uso de React. Y la parte del servidor estaríamos utilizando PHP y MySQL. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar los archivos que les compartí en la descripción del video. En este caso, yo lo estoy copiando aquí en la ruta de SAMP, de HTTDocs. Si tuvieran WAMP, entonces estarían pasándolo a www o a cualquier servidor que pueda interpretar aquí PHP. Tenemos entonces aquí el conectar, que es el que se estaría conectando aquí a la base de datos. En este caso se llamaría prueba login. Posteriormente tenemos aquí el login, que es el PHP que va a recibir los datos de usuario y los datos de la clave para enviar al cliente si está correcto o incorrecto. Y posteriormente, bueno, aquí tenemos el SQL, que es el que vamos a importar en nuestro servidor local. Y después aquí un ejemplo de registro para crear un usuario nuevo. Em, bueno, ya tenemos la parte aquí de los servicios. Como les dije, es importante que lo tengan aquí referenciado en su servidor. Posteriormente, ya cuando tenemos eso, vamos a crear, como es de costumbre, o instalar la plantilla de React mediante npx create React App. Y bueno, para efectos de este ejemplo, le nombré pruebas-react. Bueno, ya aquí ya yo la tengo instalada y aquí tengo todos los archivos. Bueno, posteriormente ya como paso final, estaríamos abriendo nuestro editor de código. Para efectos de este ejemplo, estaría trabajando aquí con Visual Studio. Y bueno, vamos a pasar aquí la carpeta donde tenemos aquí toda la documentación, perdón, los archivos. Y bueno, ya aquí tenemos entonces el código. Y bueno, vamos a levantarlo. Podemos levantar el servidor. Vamos a poder darle desde terminal. O bueno, vamos a darle aquí desde terminal. Y escribimos entonces npm start. Vamos a ver aquí entonces cómo se eh, despliega la aplicación, que es la plantilla de React. Antes de iniciar la codificación, lo que tenemos que hacer es instalar la base de datos y probar los servicios para verificar si están funcionando bien. Aquí en localhost, en el dashboard, vamos a abrir aquí el phpMyAdmin y aquí es donde vamos a crear la base de datos. Como nosotros habíamos visto aquí en la carpeta httdocs, hay una carpeta, ¿verdad? Donde habíamos copiado, que se llama WS Login. Entonces, ahí es donde está la base de datos que se llama prueba login. Bueno, yo lo que hago es que copio el nombre para evitar ahí algún dedazo. Y aquí vamos a darle aquí nueva. Vamos a darle prueba login, el punto SQL, eso no lo necesitamos, nada más prueba login, le damos crear. Posteriormente,
bueno, ya tenemos aquí prueba login. Bueno, yo tengo ahí otras pruebas. Posteriormente vamos a darle la opción que dice importar para poder importar el SQL de la base de datos con las tablas. WS Login, ahí está. Y bueno, vamos a jalar ese archivo y le damos aquí continuar. Vamos a esperar a que cargue. Bueno, ya lo creó. Y bueno, vamos a ver entonces cuáles son las tablas. Tiene una tabla que dice usuarios con un registro que es el de jime@correo.de y la clave que está, la clave cifrada. Posteriormente tiene otra tabla que se llama tipo de usuario. Esto es para hacer después un join en el que relaciona este ID tipo de usuario con este campo, ¿verdad? Si es un administrador, si es una parte de desarrollo o la parte de diseño. Pero eso es meramente ilustrativo. A nosotros lo que nos interesa es que acceda aquí al usuario y la clave para determinar si el usuario puede acceder a la aplicación o no. Ahora, ya una vez que tenemos la base de datos instalada, vamos a verificar si están funcionando aquí los PHP. Aquí desde localhost buscamos la carpeta donde dice WS Login, donde tenemos aquí los archivitos. Por ejemplo, vamos a darle la opción aquí que dice registrar. Noten aquí que solamente hay un usuario. Si nosotros le damos aquí registrar, bueno, aquí ya está registrado un nuevo usuario. Vamos aquí a actualizar en la base de datos y ya tenemos un nuevo usuario creado. Aquí tenemos a jose@correo.tic. Y bueno, entonces parece que sí nos está funcionando. De momento lo que nosotros vamos a utilizar es este PHP, vamos a consumir esta API para poder loguearnos a la aplicación. Ahora sí, sin más por el momento, vamos aquí al código. Bueno, vamos a ir creando el emplantillado o la plantilla de login, el del HTML. Para ello vamos a crear un componente que se llama login, pero antes vamos a cambiar algunas cosas de aquí. Ya esto ya no lo vamos a necesitar. Eso es el import del el logo, el CSS. Y tampoco vamos a necesitar todo esto, que es eh, lo de la plantilla aquí de React. Bueno, vamos a poner aquí un H1 para ver si nos funciona. Bien. Bueno, a mí siempre me gusta estar viendo a ver qué es lo que pasa por dentro con F12, aquí específicamente aquí en la consola. Y después vamos a copiar el CSS de Bootstrap. Para ello podemos ingresar aquí con Bootstrap. O bueno, ya aquí ya yo tengo aquí el acceso directo de Bootstrap. Es el getbootstrap.com. Y aquí lo que vamos a hacer es, aquí en el CSS, voy a copiar solamente esta URL que es la URL ya de un CSS de Bootstrap minimizado. Simplemente lo que hago es copiar, lo pego aquí en otra pestaña y aquí simplemente ya lo que hago es que lo descargo. Bueno, vamos a ver, guardar como. Y bueno, vamos a guardarlo directamente aquí en el proyecto que estamos trabajando. Que esto lo tengo aquí en documentos, documentos PC, pruebas React que se me hizo, aquí están, pruebas React, y entonces vamos a meterlo dentro de SRC, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una carpeta que se llama CSS. Ahí es donde lo vamos a pegar.
Y bueno, eso es todo aquí de esta parte. Vamos a verificar aquí en, en nuestro proyecto. Ya aquí tenemos la carpeta CSS y nuestro archivo Bootstrap minimizado. Ya estos archivos CSS ya no los vamos a necesitar. Igual, yo lo que hago es que siempre copio el nombre para indexarlo o referenciarlo desde el index.js. Abro aquí el index.js y aquí vamos a darle entonces con comillas simples, punto slash css, otro slash y ahí pego el bootstrap minimizado, la referencia. Bueno, posteriormente lo que vamos a hacer aquí entonces es crear un componente. Para crear el componente, igual como por orden, dentro de la carpeta src vamos a crear una carpeta que se llama componentes. Y dentro de componentes vamos a crear un nuevo archivo que se llama login.jsx. Y bueno, vamos a iniciar entonces con el, el export default, y le vamos a poner entonces login, sí, login nada más. Bueno, este params vamos a cambiarlo por props. Y bueno, vamos a darle aquí el return y vamos a empezar aquí a crear un div de la clase login. Esa clase después nosotros vamos a inventar aquí. Bueno, vamos a poner aquí, no sé, login. Ujú. Y bueno, ya aquí vamos a importarlo. Importar el login from componentes login. Ya esto lo podemos sustituir por login. Y bueno, vamos a probarlo. Ok, ahí está. Ahí está el login. Ujú. Vamos a empezar a hacer ya aquí ya el maquetado. Vamos a hacer un fondo ahí degradado. Para eso vamos a utilizar aquí en la web una opción que se llama, una herramienta se llama CSS Gradient. Vamos a buscar, ajá, CSS Gradient. Eso es un generador de gradientes para poder establecer un fondo ahí bien, bien bonito, ahí con un difuminado ahí de varios colores. Digamos que este me gusta, aquí nosotros podemos configurarlo, establecer diferentes tipos de colores, etcétera. Pero para efectos de este ejemplo bueno, yo lo voy a dejar así. Y lo que hago es que voy a copiar el CSS. Bueno, aquí lo puedo copiar al portapapeles. Y esto lo que voy a hacer es que voy a crear aquí dentro del CSS otra clase, otro CSS, un nuevo archivo que se llama login.css. Y vamos a definir los estilos que va a tener la clase login. Ujú. Bueno, ahí tenemos entonces el login. Y bueno, vamos a probarlo. Ah, bueno, antes de probarlo tenemos que referenciarlo desde nuestro componente. Entonces, para referenciarlo desde nuestro componente, vamos a darle el import login, perdón, vamos a hacerlo así, CSS. Ah, aquí tenemos que subir un nivel porque si no, no lo va a encontrar. Vamos a hacerlo aquí desde inicio. Vamos a poner dos puntos, slash. Y aquí ya encuentra la carpeta CSS, punto, perdón, slash login.css.
para que acceda ya aquí a las reglas de estilo. Bueno, noten aquí que ya está cargando el CSS, pero entonces vamos a darle aquí ciertas propiedades. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es definir en posición absoluta para poder darle aquí las posiciones manualmente. Vamos a darle top 0 y el left también va a inicializar en 0. Tanto la altura, que va a ser un 100%, como el ancho va a estar en 100%. Bueno, vamos a dejarlo así y vamos a ver. Ok, ya entonces llena toda la pantalla. Puede ser en pantalla pequeña, en celular, etcétera. Ya él se ajusta aquí a la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es un card, una tarjeta, para guardar los campos o los inputs del usuario o correo y la clave. Bien, continuamos entonces aquí con nuestro login JSX y vamos a eh, de- crear un div de la clase card. Ujú. Esta va a ser la clase card y dentro de card, bueno, vamos a establecer otro div de la clase de la subclase header, card header. Ujú. Vamos a ponerle aquí iniciar y bueno, aquí vamos a ver cómo nos va quedando. Ujú. Aquí lo que vamos a hacer es que, bueno, vamos a hacer varias cosas. Primero, yo no quiero que abarque toda la pantalla. Yo quiero que deje aquí un margen desde el inicio y que deje márgenes a la izquierda y a la derecha. Entonces, en este caso, bueno, lo que voy a hacer es esto. Voy a meter todo esto dentro de un row, dentro de una fila. Y esta fila aquí adentro voy a hacer una columna. Digamos, si en este caso hago una columna vamos a formatear aquí el documento para que se vea más bonito, ujú, más ordenado. Si lo pongo así, y bueno, a esta clase, a esta card, bueno, vamos mejor aquí a esta columna. A esta columna vamos a darle un un margin top de 5. Vamos a ver cómo queda. Y bueno, ya bajó un poquito, pero igual, o sea, yo quiero dejar unos márgenes. Entonces voy a trabajar aquí con, en lugar de esto, col SM. Aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar una clase que se llama offset. Y digamos que sea de 6. Entonces, perdón, más bien aquí sería 6 y aquí entonces sería offset-3, porque 3 para un lado y 3 para el otro lado, porque entonces sería la 6, que es donde va a abarcar en el centro, y 3 a la izquierda y 3 a la derecha para conformar ya las 12 columnas de Bootstrap. Ajá, ahí estamos viendo cómo ya se estaría ya agarrando forma. Pero bueno, no me gusta. Vamos a crearle aquí mejor. Vamos a hacerlo más pequeño, mejor de 4. Entonces serían 4 de un lado, 4 del 8 y 4 ahí ya estarían ya los 12. Vamos a ver, queda muchísimo mejor. Y a este card vamos a darle aquí un padding top de 5 también. Vamos a ver cómo queda. Ajá, muy bien. Ok, bueno, vamos aquí a darle iniciar. Bueno, esto lo dejamos así, card. Vamos a crear dentro del card y debajo del card header vamos a crear
el card body. Ujú. Y es aquí donde vamos a agregar aquí los input. Lo que vamos a hacer aquí es buscar custom input, custom horns. Ujú. Y tenemos aquí, por ejemplo, estos. Bueno, aquí hay cualquier cantidad aquí de inputs personalizados. Por ejemplo, aquí al principio de la página tenemos este. A mí me gusta este. Bueno, vamos a copiar el código de este grupo. Y esto equivale aquí a este código que está aquí. Vamos a darle copiar. Pero recuerden que no se puede pegar así porque el JSX no es muy diferente al HTML. Por lo que vamos a utilizar una herramienta que se llama HTML2JS, 2JSX. Ustedes pueden buscar ahí, ya eso lo hemos utilizado en algún otro momento. Vamos a pegarlo. Hay muchas herramientas para convertir el HTML a JSX. Entonces aquí lo vamos a copiar y vamos a pegarlo aquí. Bueno, vamos a formatearlo. Y bueno, vamos a ver cómo nos está quedando. Ujú. Bueno, ya se ve bonito. Está agarrando ya una forma más bonita. Y bueno, vamos a determinar aquí que este es hacer unos cambios. Primero, no es de tipo texto. Este va a ser de tipo email. Vamos a ver, aquí el placeholder no va a ser username, sino que va a ser correo. Y después, bueno, esto vamos a dejarlo así. El nombre de usuario, eso está bien así. Ujú. Y posteriormente, bueno, pues estaríamos pues copiando o duplicando ahí este objeto. Bueno, empezaría por input group aquí. Empezaría de aquí a aquí. Ujú. Esto es lo que vamos a copiar hasta la línea 11. Aquí podemos dejarle un par de espacios y pegamos aquí. Ya aquí este es de la clave. Entonces este sí es de tipo password. Ujú. Es de tipo password y ya el placeholder diría correo. El area label sería, perdón, el placeholder sería clave. Y aquí area label sería entonces clave. Ujú. Y aquí, bueno, podríamos agregarle el 2. Y aquí entonces le ponemos un 2 para hacer la referencia, simplemente. Para que este span se referencie con la descripción aquí del input. Ok, correo y clave. Vamos a agregar aquí algunos iconitos interesantes y para esos iconitos entonces vamos aquí a emoji, Emojipedia. Vamos a ver. Ujú. Ahí tenemos a la Wikipedia de los emojis, que son caracteres Unicode. Aquí no son imágenes ni vectores, aquí simplemente son pues caracteres en emojis. Bueno, entonces aquí por ejemplo podríamos buscar el mail. Vamos a ver. Vamos a buscar un mail. Aquí tiene por ejemplo este. Y aquí simplemente voy a copiarlo, copiar y pegar. Entonces vamos a copiarlo y vamos a sustituirlo por esta arroba que está aquí. Ujú. Y después vamos a buscar un candado. Vamos a poner entonces padlock. Bueno, ahí está. Ok, aquí tenemos entonces el candado cerrado. El candado cerrado está bien. Y vamos a copiarlo de aquí.
Y ese candado vamos a pegarlo aquí. Entonces, sustituirlo. Y aquí, bueno, en iniciar vamos a también a pegar, digamos que sea como, por ejemplo, un logo de la aplicación o de la empresa, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, siguiendo el ejemplo que les había mostrado, el del volcán, un volcano. Y aquí vamos entonces a copiarlo y lo estaría pegando aquí a la par de iniciar. Guardamos y vamos a ver cómo queda. Bueno, yo esto me gustaría centrado. Voy a ponerle un título aquí, digamos que entonces esto lo voy a meter dentro de un H3, digamos. Ujú. Ah, bueno, y esto lo voy a centrar. Vamos a ver. Bueno, ya está mucho mejor. Y después estaríamos agregando el botón. El botón es un botón básico de la clase Bootstrap. Y eso estaríamos entonces aquí, tal vez en la línea aquí 43. Y bueno, vamos entonces a agregar un botón. Esta sería, vamos a agregarle aquí varias clases. Entonces, la clase btn va a ser un btn, digamos que info. Bueno, vamos a agregarlo aquí y bueno, vamos a hacer acceder. Ujú. Entonces, hay varias cosas aquí que quiero cambiar. Por ejemplo, que sea más grande y que esté abarcando todo este div. Por lo que entonces vamos a agregar aquí un par de clases más. Entonces sería btn lg y vamos a agregar btn block. Ujú. Bueno, y ahí ya estaría abarcando entonces todo la tarjeta. Y ya por último, el último elemento que le estaríamos agregando es el de olvidó su contraseña. Eso para efectos de este ejercicio es meramente, es un adorno nada más. Ahí después estaríamos agregando ahí las funcionalidades de esto. Después del botón, aquí es donde estaríamos agregando un card, pero sería footer, un card footer. Y dentro de un span, puede ser, vamos a ponerle aquí, olvidó su contraseña. Ujú. Y bueno, vamos a ponerle aquí inclusive un link, un A de tipo link. Y aquí nada más como para que se vea bonito, recuperar. Ujú. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a ver cómo queda. Bueno, ahí está bonito. Bueno, entonces ya tenemos pues el maquetado, el HTML ya creado. Ahora vamos a darle pues toda la lógica al aplicativo. Lo primero que vamos a hacer es obtener los valores que el usuario digita tanto en correo como en clave. Ya esos valores, recuerden que él debería de entrar, técnicamente debería entrar al DOM para obtener los valores que el usuario digita. Sin embargo, nosotros no vamos a acceder directamente al DOM, sino que vamos a acceder al DOM de React pues para no hacer un antipatrón, ¿verdad? Para no romper aquí las reglas. Para ello nosotros vamos a utilizar un hook que es para acceder a ese DOM y trabajar con algo que se llaman referencias. Entonces vamos a crear aquí en el login.js, vamos a crear, bueno, primero vamos a importar el useRef. El useRef, como les dije anteriormente, entonces es variables
que acceden o que yo puedo, digamos, asignar una variable en este caso a un input, para poder obtener los datos que el usuario va a escribir ahí. Entonces aquí hay varias cosas, varios pasos por hacer. Bueno, el primero es haberlo importado y el segundo aquí dentro de la función vamos a determinar aquí, vamos a escribir entonces una constante y vamos a ponerle entonces ref, digamos ref usuario. Y la asignamos entonces es de tipo useRef. Vamos a inicializarla en nulo. Con eso se inicializa entonces la referencia. Posteriormente lo que vamos a hacer es, seguidamente, vamos a buscar aquí en aquí en el correo, que ese va a ser el usuario. Ujú. Y bueno, aquí vamos a agregarla aquí en una de estas propiedades como ref. Entonces vamos a ponerle ref usuario. Vamos a dejarla así nada más para que podamos ver qué es lo que hace. Bueno, seguidamente lo que vamos a hacer es un handle que este se podría llamar login. Este handle lo que va a hacer es que bueno, y aquí el no lo vamos a necesitar. Simplemente lo que vamos es le agregamos aquí al botón. Vamos aquí estamos con el botón. Ujú. Entonces en el evento onClick del botón vamos a agregarle ese handle login. Y posteriormente, bueno, vamos a ver aquí. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener la referencia de este objeto, en que ya habíamos le agregado la propiedad ref usuario. Vamos a ver entonces, vamos a imprimir aquí ref usuario. Lo que pasa es que es un objeto muy grande. De todos, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar el que se llama current, simplemente. Porque el current es el que va a estar cambiando y sus propiedades, los valores que tienen las propiedades por dentro. Si yo lo dejo así, vamos a ver en consola. Digamos, yo escribo aquí, no sé, cualquier cosa aquí. Y noten que él tiene acceso, como que si estuviera teniendo acceso aquí al DOM, ¿verdad? Mediante el Document Object by ID, por ejemplo. Pero de todo esto, de todo este control, lo único que me está interesando, lo que me interesa es su propiedad value, su valor. Vamos a ver entonces, le doy aquí y aquí ya me está obteniendo la propiedad value de ese objeto. Digamos que yo escribo aquí cualquier cosa y él me está obteniendo esto. Esto se puede trabajar mediante dos formas. Una es mediante estados, que conforme yo voy escribiendo aquí se van agregando en estados. Y la otra es con herramientas de formularios, que eso también ahí en algún otro ejercicio lo hemos trabajado. Pero bueno, aquí lo estamos haciendo, como quien dice, a pie. Bien, entonces lo que vamos a hacer es crear otra referencia para la clave. Vamos entonces a eh, crear aquí la referencia clave. Y esta también vamos a inicializarlo en nulo. Ujú. Y después vamos a agregarlo como propiedad a ese objeto, al till password en específico, que es la propiedad ref ujú, clave. Entonces aquí vamos a hacer un cambio. Bueno, aquí ya de este ya sabemos que sí funciona. Vamos a agregarlo en una constante. Entonces la constante esta va a ser usuario y le vamos a agregar esa clave.
perdón, ese correo, ese dato que el usuario ingresa y vamos a agregar aquí la clave y esta va a ser refclave.current.value. Ujú. Y bueno, vamos a hacer esto. Esto nosotros necesitamos meterlo o ingresarlo dentro de un objeto, tanto usuario como clave, o sea, va a ser un objeto que va a tener estas propiedades. Entonces, para poder enviarlo mediante Ajax, ¿verdad? Al servidor. Entonces, podemos hacerlo aquí de una vez. Lo que podríamos hacer entonces es más bien una constante que se llame data. Es un objeto y el objeto entonces va a tener dos propiedades. Una se va a llamar usuario y el valor va a ser este. Ujú. Y aquí le voy a quitar el punto y coma. Y entonces el otro objeto va a ser clave y el que voy a utilizar es esa referencia. Y eso lo puedo eliminar. Y bueno, vamos a hacer un console log de ese objeto, del objeto data, para ver si realmente pues se está formando bien. Aquí hay que quitar el punto y coma. Entonces, de esas referencias, lo que estoy es creando un objeto con esas propiedades. Vamos a ver cómo nos funciona. Digamos que correo.d, digamos así. 1, 2, 3, le damos a acceder y aquí ya está formando el objeto con la propiedad clave y la propiedad usuario. Ujú. Muy bien, ya tenemos entonces el objeto y ahora lo que vamos a hacer entonces es crear un método para que se conecte al servidor y le envíe esos datos. Y ya entonces después el servidor le estaría mandando aquí la respuesta, ¿verdad? Si este usuario es validado y si es válido, ¿verdad? Dentro de la base de datos. Para ello vamos a crear una función que envía estos datos al servidor. Esto lo voy a copiar aquí o voy a crear esta función afuera de este componente para indicar que esto inclusive podrían, si ustedes lo desean, pueden pues implementarlo o escribirlo en algún otro archivo por aparte para poder utilizarlo en algún otro proyecto. Entonces vamos a determinar, entonces, bueno, vamos a decir constante enviar data o enviar data. Y bueno, lo primero que vamos a determinar aquí o especificar es que esto es una función asíncrona. eh, Porque él va a tener que esperar los datos del servidor. Seguidamente, vamos a utilizar esta función de JavaScript, fetch, y bueno, vamos a agregarle aquí un parámetro. Bueno, se me olvidó decirles que enviar data o enviar esta función igual va a recibir dos parámetros. ¿Cuáles son los dos parámetros? Básicamente es la URL y el dato que va a enviar. Entonces es la URL al API, ¿verdad? El API con la que se va a conectar y los datos que va a tener que mandar al servidor. Entonces, el fetch a su vez es una función que va a recibir, en este caso va a recibir dos parámetros. El primer parámetro va a ser la URL y el segundo parámetro es un objeto, porque este objeto va a tener ahí algunas propiedades que debemos especificar. La primera, la primera propiedad que va a recibir o que vamos a determinar es el método. Vamos a definirle entonces que este método es un método post. Es un método post, porque el fetch por defecto, él lo que hace es que obtiene información del servidor. El otro, la otra propiedad va a ser el cuerpo
o el body del fetch. Y para ello vamos ahí en el cuerpo donde vamos a mandarle los datos. Pero recuerden que lo que vamos a tener que hacer antes es convertir esos datos que son objetos a texto, ¿verdad? Entonces es con esta función stringify. Y ahí entonces le agregamos data o data. Bueno, ya tenemos entonces esas dos propiedades especificadas. Vamos ahora con la última que es el headers. Headers. Ujú. Y headers es un objeto. O sea, a su vez es un objeto que tiene también muchísimas otras propiedades. Sin embargo, vamos a definirle solamente una propiedad, que es la propiedad content type. Ujú. El content type lo que determina es qué tipo de datos es que le estoy mandando al servidor. En este caso, voy a mandar un JSON. Entonces es application slash JSON. Ujú. Bueno, ahí ya tenemos entonces formado nuestro fetch con el método, el body y headers. Y lo escribí todo bien. Ujú. Bueno, vamos a ver. Ok, ahora, si nosotros lo vamos a trabajar, lo estaríamos trabajando de la forma tradicional, aquí tendría que ponerle then y todo lo demás, ¿verdad? Para obtener todos la respuesta al servidor. Pero en este caso vamos a utilizar async await, que eso ya nosotros lo habíamos visto en algún otro ejemplo. Para trabajarlo async await, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar todos estos datos o el dato que retorna el fetch y lo vamos a guardar en una constante. Entonces, esa constante se va a llamar respuesta, que esa es la respuesta del servidor. Entonces, vamos a hacer aquí const respuesta y le voy a asignar el fetch. Pero eso sí, recuerden que el fetch es una función asíncrona, hay que esperarlo, por lo que hay que agregar el equivalente o el complemento de async, que es el await, o sea que se espere. Ya cuando el fetch le devuelve los datos aquí a respuesta, ahora sí ya podemos imprimirlo. Entonces después de todo este código, toda la parte aquí del fetch, de momento vamos a imprimir la respuesta. Vamos a dejarlo así para efectos. Ah, bueno, ok. Otra de las cosas que nos está haciendo falta aquí es la URL. Para la URL, bueno, vamos a buscar aquí en en la carpeta, aquí en el navegador, la carpeta en localhost ws-login, que es aquí donde yo tengo aquí los PHP. Y vamos a utilizar este login.php. Como notan, aquí me van a salir dos errores, el que no está recibiendo ni usuario ni clave, porque estos vamos a enviarlos mediante el método post, ahí desde nuestra aplicación. ¿Qué es lo que nos interesa aquí en este momento? Esta URL nada más. Esta URL que es la que nosotros vamos a guardar aquí arriba en una constante. Vamos a poner constante URL, digamos URL login. Ujú. Y ahí vamos a pegarla. Ujú. Ok, ya tenemos entonces nuestra función y nuestra URL. Entonces desde aquí, volvamos aquí a donde estábamos antes. Seguido aquí de este console log, vamos a llamar a la función enviar data. Y aquí entonces vamos a ponerle como parámetro la URL y el data, que son los datos que va a enviar al servidor. Vamos a dejarlo así y vamos a ver si nos funciona. Vamos a volverlo aquí a cargar, vamos a limpiar ahí. Que digamos que, no sé, vamos a poner aquí cualquier tontera. Ujú. Si le damos a acceder, ok, noten que ya el servidor, o sea, ya se conectó al servidor y el servidor mandó una respuesta. Cuando manda un OK que es true, quiere decir que ya sí, hizo la conexión y envió un 200 porque
todo fue satisfactorio. Y aquí tiene aquí un montón de información, pero entonces toda esta información hay que hacerla legible, o sea, hay que convertirla aquí a un JSON para poder ya poder trabajarla. Por lo que entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver otra vez aquí a nuestra función. Y esta respuesta del servidor aquí viene como por decirlo así en crudo. Y esa respuesta vamos a transformarla en un JSON que después vamos a poder pues manipularlo o ver sus propiedades que tiene ahí por dentro. Entonces vamos a declarar aquí una constante que es de tipo JSON. Ujú. Y vamos a decirle aquí que esta respuesta vamos a convertirla aquí, o sea que vamos a devolver de esta respuesta el formato aquí o la parte JSON. Esto es también asíncrono porque él tarda un tiempo obteniendo aquí todos esos datos. Por lo que nosotros tenemos que ponerle aquí el await. Ujú. Y posteriormente entonces vamos a imprimir ese JSON que nos devuelve. Ujú. Vamos a guardar, vamos a abrir aquí nuevamente y voy a limpiar aquí la consola. Voy a darle aquí a acceder. Y noten entonces que ya el servidor ya me está, o sea, ya yo estoy obteniendo ya los mensajes o las propiedades directamente con las que yo voy a trabajar. ¿Qué es, por ejemplo, conectado y el error? Por ejemplo, aquí en este caso me está diciendo que conectado está falso y el error que el usuario no existe. Si nosotros volvemos aquí a nuestra base de datos en usuarios, por ejemplo, tenemos aquí el usuario Jime. Bueno, y el Jime, aquí, bueno, aquí está encriptado, pero el Jime es 123. Entonces, vamos a Jime arroba correo.d y la clave 123. Vamos a limpiar aquí. Le damos a acceder y noten entonces que vean que ya me está devolviendo el servidor, me está devolviendo conectado como un valor true y todos los datos del usuario. Ven que dice etiqueta, dice que es un administrador, el correo, el nombre y los apellidos, que es básicamente toda la información aquí que tenemos de la base de datos, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Esto, bueno, si me indica o me dice que conectado es verdadero, entonces ya yo lo voy a dejar entrar. Voy a cargar, o sea, que ya cargue ya otro, no sé, el menú, o la portada o la página de inicio, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es crear otro componente. Este componente, vamos a ver, vamos a crear aquí, digamos que se llama menú, un menú.js, JSX, como quieran llamarle. Y bueno, vamos a terminar, export, default, y entonces esta se va a llamar menú. Vamos a ver aquí qué fue lo que hice mal, export, default, functions, menú. Es que a veces escribo muy mal. Export, default. Ajá. Y aquí entonces vamos a determinar que sea menú. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es a retornar no sé, un H1 que diga menú para indicar que ya la persona entró aquí al menú. Aquí nosotros vamos a importarlo. Import menú from componentes menú. Ujú.
Y aquí es donde viene ya algo muy interesante, que es el trabajo con estados. El estado aquí en este momento de la aplicación podríamos especificar que el estado, por ejemplo, de accedido o accesado, no sé, conectado, digamos, sea falso. Podríamos utilizar esta misma propiedad, digamos, el mismo nombre que se llama conectado, digamos. Entonces la idea es esta. Conectado, cuando se carga la aplicación, conectado es falso. En el momento en que el servidor ya le devuelve un verdadero, entonces nosotros vamos a meterlo dentro de ese estado para cambiarlo ya, digamos, a verdadero y que ya la aplicación sepa que ya conectado está verdadero para que le pueda o que pueda poder acceder ya al menú, por ejemplo. Bueno, suena un poco enredado, pero vamos a codificarlo aquí de una vez, ya para que les quede más claro. Entonces, como vamos a trabajar con estados de React, lo primero que vamos a hacer es aquí en el app.js, vamos a importar el use state. Ujú. Y bueno, aquí vamos a ver, dentro de la función, vamos a crear aquí el estado. Entonces, se va a llamar conectado. Ujú. Y vamos a crear la función que lo cambia, set conectado. Cuando él inicializa, ups, no es use state, cuando él inicializa va a inicializar en falso. Ujú. Y aquí en el return vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, si conectado es verdadero, ujú, si conectado es verdadero, entonces lo que estaría cargando en este momento es el componente menú o la vista menú. En caso contrario, estaría cargando el login. Básicamente, así es como funcionaría la lógica de esta aplicación. Entonces, eh, muy bien. Ahora pasa lo siguiente. ¿Cómo hago yo para cambiar esta propiedad o este estado dentro de login? Para eso vamos a crear una interfaz. Vamos a crear una interfaz para que pueda ser cambiado desde otro componente. Porque bueno, aquí en este momento él carga y carga el login porque conectado es falso. Si yo lo pongo aquí en verdadero, por ejemplo, ven que entonces ya lo que estaría cargando es el menú. Bueno, vamos a volverlo, eso era para explicarles. Vamos a dejarlo aquí en falso. Y lo que vamos a hacer entonces es cargar aquí o crear una interfaz para mutar ese estado, para pasarlo a falso o a verdadero, dependiendo, digamos, de la respuesta que reciba aquí el login. Entonces vamos a crear una constante que se llama, digamos, vamos a darle acceder. Constante a acceder. Él va a recibir aquí un estado, digamos. Ujú. Y esto lo que va a hacer es que a conectado le vamos a asignar el estado. Entonces, acceder es la que nosotros vamos a mandar aquí como props al login. Ujú. Este método es el que vamos a guardar dentro del login para poder utilizarlo ya en algún otro momento. Entonces, nosotros nos vamos aquí, bueno, esto lo voy a cerrar aquí en el login. Bien, teníamos el enviar data, esto ya sabemos que sí funciona, esto está bien. Y tenemos aquí el handle login. Aquí nosotros entonces, vamos a ver, dice enviar data. Ujú. Vean, vamos a hacer una cosa.
Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a asignarle a una variable o a una constante lo que está devolviendo esta función. ¿Qué es básicamente? Sería aquí esto. Ok. Esta respuesta, como es una función por aparte, esta respuesta yo voy a tener que retornarla de algún lado, de alguna forma. Entonces, cuando ya hace todo esto, ya al final ella va a retornar esa respuesta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente hacemos un return de respuesta. Muy bien, ahora sí. Aquí igual volvemos a lo mismo. Toda esta función, esto que tenemos aquí, nosotros podemos asignársela a ya la respuesta. Por ejemplo, eh, digamos, igual, vamos a poner aquí respuesta. Ujú. Si lo dejo así y si aquí imprimiría, por ejemplo, utilizaría esa respuesta que me está devolviendo esta función, me va a tirar vacío porque hay que esperar a que esto pues cargue aquí los datos. Entonces, toda el handle logging, hay que ponerlo asíncrono, determinarlo asíncrono. Entonces hay que decir que este es async y aquí es un await. Entonces, vea, vamos a hacer esto, nada más. Esto ya sabemos que funciona. Esto podemos quitarlo, ponerlo en comentarios. Esto es console log. Y aquí entonces vamos a hacer un console log respuesta desde el, desde el, desde el evento, digamos. Vamos a ponerlo así nada más. Y aquí entonces respuesta. Si yo lo pongo aquí, vea que aquí entonces, en el momento en que yo oprimo el botón, aquí ya dice respuesta desde el evento. Pero entonces, aquí, bueno, me manda la respuesta. Bueno, vamos a ver qué. Ah, sí, sí, sí. Aquí, claro, es que no es la respuesta lo que yo tengo que mandar, es este JSON. Es este JSON que ya está formado. Ujú. Y aquí entonces podríamos ponerle aquí, digamos, respuesta JSON o como ustedes quieran poner. La idea es que esto sea, digamos, como lo más entendible. Ya es la respuesta JSON. Si yo le doy aquí, la respuesta JSON dice conectado falso, bla, bla, bla. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer aquí es simplemente agarrar esta propiedad conectado, agarrar su valor. Y esto es lo que nosotros vamos a mandársela aquí a este método, acceder. Entonces, vean cómo lo vamos a hacer. Aquí, en en login, vamos a hacer esto. Vamos primero a llamar a esa función que se llama acceder. Ups, se llamaba acceder, sí. Acceder. Ujú. Y vamos a mandarle como parámetro la respuesta, pero la propiedad es más. Vamos a hacerlo así nada más como para ver qué pasaría solamente con aislar la propiedad conectado. Ujú. Vamos a ver, que era conectado. Aquí tenemos entonces conectado, ¿eh? Ujú. Conectado. Ujú. Ok. Yo le doy aquí y vean que conectado es falso en este caso. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Si yo, digamos, le escribo jime arroba correo.d 123, le doy a acceder, ya aquí el conectado va a ser verdadero. Entonces, esto es lo que yo voy a mandar como parámetro aquí, a este otro método. Vamos a quitarle los parámetros. Esto, bueno, vamos a quitarle esta propiedad para ver todo el objeto que envía el servidor.
Ok, ya con esto, ya esto envía aquí su valor, digamos, en este caso, digamos que va a ser un verdadero. Entonces, aquí ya va a mandar, va a recibir el verdadero, ya conectado. Uy, aquí ya descubrí un error. Aquí en realidad no es conectado, sino es a esta función que se llama conectado para poder cambiar a este estado. Entonces ya esta función es la que le va a cambiar a verdadero y entonces aquí ya inmediatamente ya esto va a cambiar a el menú, porque ya estaría cargando el menú. Todo eso se hace de forma automática sin que nosotros necesitamos hacer nada. Eh, bueno, ese use effect yo creo que no lo vamos a necesitar. Se me está tirando aquí un error. Bien, si fuera así, le doy a acceder y noten que automáticamente ya estaría cargando el menú. Así de sencillo, entonces tenemos ya vamos a ir creando ya este login. O sea, digamos que aquí ya de momento ya tenemos básicamente como lo básico de un login. Sin embargo, vamos a empezar a trabajar la parte de los errores. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, el usuario escribe la contraseña incorrecta o, por ejemplo, escribe otra URL, otro email? Entonces vamos a pasar a esa parte. Bueno, primero vamos a ver o noten que cuando le doy enviar aquí y no escribo, por ejemplo, nada o escribo incorrectamente algo, vamos a tener una propiedad aparte de conectado que se llama falso, digamos que es un valor falso. Vamos a tener algo que dice error. Ujú. Entonces vamos a estar jugando o utilizando esta propiedad de error para tirar aquí un mensaje. Es que es el mensaje que me estaría devolviendo el servidor. Bueno, lo primero que estaríamos utilizando es creando aquí un espacio, un div de tipo de una clase alerta. Aquí en acceder, aquí tal vez antes del botón. Ujú. La idea es que salga aquí el aviso. Entonces eso estaría aquí entre el botón y ya aquí este último, donde se cierra este div de este grupo del input. Vamos a crear entonces una alerta y es de un de tipo alert danger, de tipo, ajá, sí, vamos a poner aquí por ejemplo error para ver cómo eh, se estaría viendo. Ujú. Ahí entonces quedaría ahí el error. Pero entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con un estado. Ese estado de aquí, de login, eh, es un estado de errores. Es un error, es un estado que por defecto cuando él se carga va a estar en nulo. Si recibe del servidor un error, entonces va a tener ciertos datos, cierta información, y esa es la información que estaría pues renderizando, desplegando ahí en ese alerta que acabamos de hacer. Entonces, aparte de useRef, como vamos a trabajar con estados, sería useState. Y bueno, vamos entonces a definirlo aquí. Bueno, esto vamos a cerrar por aquí. Ok, aquí dentro de la función login. Entonces vamos a llamarlo error y aquí sería set error. Por defecto, él va a estar en nulo. Ujú. Error, lo escribí bien, muy bien. Entonces, vamos a hacerlo así. Eh, vamos a validar aquí. Esto se va a mostrar únicamente, o se va a renderizar únicamente si error es verdadero. Si error tiene algún dato, entonces vamos a trabajarlo así de esta forma. Si error es verdadero o es válido, entonces va a tirar esto. Y aquí
¿qué es lo que va a tirar? Pues lo que tiene ese mensaje o ese estado. Vean que aquí él cuando sale no tira nada. Y vamos entonces a agregarle ya el error aquí, desde el login. Como ustedes vieron, aquí este respuesta JSON, aparte de conectado, tiene un error, ¿verdad? Una propiedad que se llama error. Entonces lo hacemos así de forma fácil. Set error, entonces sería respuesta JSON, ¿verdad? Punto error. Lo que le estaríamos asignando aquí es el mensaje de error que estaría recibiendo desde el servidor. Si yo le doy aquí, entonces dice que el usuario no existe. Ya automáticamente me estaría tirando aquí el error. Si yo le tiraría, por ejemplo, un usuario que sí existe, pero con una contraseña incorrecta, dice que la clave es incorrecta. Noten entonces que ya aquí ya estamos manejando el error que me está mandando el servidor. Y bueno, ya como última mejora, vamos a asignarle aquí una funcionalidad que es de bloquear este botón. Si yo le doy a acceder y le puedo dar, digamos aquí muchas veces acceder mientras está tratando de cargar o esperando la respuesta del servidor, entonces posiblemente se me puede pegar la aplicación o son muchas peticiones que trato de mandar al servidor. Para ello, lo que podemos hacer es que cuando le da acceder, se activa un estado de espera. Entonces, esa espera está en verdadero y cuando ya reciba la respuesta del servidor, entonces esa espera ya se convierte a falso para que se pueda volver otra vez a activar el botón o cualquier otra cosa, no sé, alguna otra cosa ahí que queramos hacer. Para ello, vamos a crear otro estado que se va a llamar espera. Entonces, vamos a ponerle espera. Ujú. Y vamos a determinar de una vez el valor en falso. Ujú. Muy bien. Y aquí entonces, lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a ver aquí, vamos a ir donde está el botón de acceder, aquí. Lo que vamos a hacer es que si espera es verdadero, entonces este botón vamos a bloquearlo o deshabilitarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear bueno, vamos a llamar a una propiedad que se llama disable. Y disable va a tener el valor de espera. Ok, recuerden que espera solamente tiene dos valores, verdadero y falso. Cuando él carga, espera es falso, o sea, disable va a estar falso, entonces el botón puede ser usado. Ujú, puede ser usado de lo más bien. Pero en el momento en que va a hacer la petición al servidor, ya espera se pone en verdadero, por lo que disable va a ser verdadero del botón y el botón se me va a desactivar. Entonces, ¿a dónde es que yo voy a empezar a cambiar esos valores? Simplemente aquí cuando yo voy a empezar a llamar. En el momento en que yo oprimo ese botón y ese botón empieza a hacer todas esas instrucciones y mandar a llamar a toda esta función, todo esto, o sea, eso aquí es un tiempo para que se espere. Entonces, simple y sencillamente, antes de empezar a hacer todo esto, yo determino en set espera, lo determino en true, como verdadero. Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, si yo lo hago así, voy a dejarlo así. Le doy a acceder. Dice, bueno, el usuario no existe y se deshabilita el botón. Pero noten que aquí ya no puedo volverlo otra vez a activar
Ya no puedo volverlo a oprimir porque está desactivado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es que ya una vez que haga todo esto y que ya obtenga la respuesta, ya el set de espera, vamos a ponerlo en falso. Va a estar falso. Entonces, bueno, aquí ya esto lo vamos a ver muy rápido. Le doy aquí. Sí, esto lo hace muy rápido porque lo está haciendo en localhost. Entonces eso es rapidísimo, pero bueno, eso es como una de las mejoras para evitar que el usuario le esté dando clic, ¿verdad? En caso de que el servidor tarde mucho tiempo en confirmar, ¿verdad? En buscar en base de datos y enviar los datos para que el usuario no le esté ahí dando muchas veces acceder. Bueno, de momento esto es todo y bueno, hasta la vista, hasta la próxima.